Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Magíster Alexi Masilema Vaca. Voy a exponer pues una clase en la cual pues tenemos en el módulo 3 que se trata de aprendizaje, proceso e importancia, estrategia en el aula. Bien, voy a compartir unas diapositivas para dar inicio al tema. Sí se observa, ¿no? Bien, compañeros. El objetivo de la clase es explicar cómo se dio el origen al surgimiento de la agricultura para que los estudiantes valoren estas enseñanzas del inicio de la etapa prehistórica de la humanidad y relacionarla en la sociedad actual que nos encontramos. Este es el objetivo del tema de clase. En la siguiente diapositiva tenemos observar las siguientes imágenes. Bien, compañeros, y a la vez ahorita en este momento estudiantes, ¿me podrían ayudar con la observación de estas imágenes que ustedes aquí tienen en pantalla? Alguien que alce la mano, por favor no se peleen, mírame quién va a participar. Ya le ayudo. En la observación de las imágenes vemos personas que están en una cosecha. También vemos otras personas que están cuidando en el campo, las ovejas. Vemos otras imágenes pues que están tallando, parece una escultura. Y personas pues que se dedican a la agricultura. Muy bien, muy bien. Lo que yo puedo decir, perdón, es que es el origen de la agricultura, pero cada tiempo ha ido evolucionando. Como usted puede ver, una imagen es la cosecha y simplemente solo en la vestimenta de la personaje y vamos evolucionando hasta la época del pastoreo y lo que es acá está en los jeroglíficos. Digo que es un avance transcurso de los años. Muy bien, niña Lucy, niña Jimena. Sí, lo que usted ha dicho pues tiene muchísima razón. Aquí vemos por la época de la prehistoria, donde cómo empezó el origen de la agricultura. Aquí tenemos la otra diapositiva que nos dice impacto del surgimiento de la agricultura. Aquí vamos nosotros a conocer cómo se dio origen a la agricultura, porque recuerden ustedes que cada cosa tiene su origen. Bien, ¿quién me ayuda a leer el primer párrafo, por favor? Yo le ayudo, Briselda. Muchísimas gracias, joven Andrés. El Paleolítico, dice, es el primer periodo de la prehistoria y la etapa más larga de la humanidad. El Paleolítico se desarrolló hace 2 millones de años y se prolongó hasta hace 10.000 años. Así es. Esto tenemos en la época del Paleolítico, pues señores y compañeros estudiantes y docentes, que la época del Paleolítico fue el inicio de la agricultura, tal como nos dice aquí el texto. Eso se empezó pues en la hace 2 millones de años y se prolongó por hasta 10.000 años. Entonces, este fue el periodo más largo en la época prehistórica en lo que tiene que ver en el surgimiento de la agricultura. ¿Quién me ayuda, por favor, con el otro párrafo, por favor? ¿Alguna compañerita? Un joven. Bueno, le ayudo. Ya. ¿Dónde se originó el Paleolítico? En la época paleolítica, el movimiento de grupos humanos desde África se fue extendiendo a Europa y Asia. El final de esta etapa se creó y se desarrolló el uso del arco y las flechas, creando un arma de caza funcional. Eran nómadas y habitaban en cuevas o en cabañas. También fabricaban utensilios de piedra y hueso. Los seres humanos del Paleolítico se organizaban en clanes, que eran pequeños grupos familiares. La población era escasa porque la vida de las personas era muy corta. Bien, aquí les hago una preguntita. ¿Qué opinan ustedes? ¿En la época del Paleolítico se dio origen a la agricultura o no se dio origen a la agricultura? ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo a lo que ya hemos leído.
Claro, sí se dio origen a la agricultura. Tal es que vimos en las imágenes que esta fue evolucionando de acuerdo al tiempo que iba avanzando. ¿Qué dice señorita Jiménez, mi compañera? ¿Qué opina usted con respecto a lo que dice Lucy? Ah, ¿me hace otra vez la pregunta, por favor? Le pregunto, a partir del origen del Paleolítico, ¿se dio el surgimiento de la agricultura? ¿O volvemos a leer el texto? No, no, sí se dio origen a la agricultura ya. Por eso se va el transcurso de los años o las etapas del tiempo que va dándose origen. Mm, Compañero, Griselda, ¿podría responderle yo lo que sí, pienso? digamos, sí. Yo pienso que en el Paleolítico se comienzan a crear herramientas. El hombre comienza a crear herramientas que luego utilizaría para dar inicio a la agricultura. Me parece que es eso lo que sucede en este periodo de tiempo, más no arranca en sí la agricultura. Pienso yo de lo que Ah, hemos leído. muy bien, señor Andrés. Perfecto. Sí, verá, en la época del Paleolítico, señores estudiantes, eh, fue como, recuerde que nos dice ahí, aquí dice clarito, nos dice, dice, en la época paleolítico, el movimiento de grupos humanos desde África, porque ahí se inició, se fue extendiendo a Europa y Asia. Y el final de esta etapa se creó y se desarrolló el uso del arco, las flechas, creando, creando un arma de caza funcional y eran nómadas y habitaban en las cuevas o en cabañas. También fabricaban utensilios de piedra y de hueso. Los seres humanos del Paleolítico se organizaban en clanes que eran pequeños grupos familiares y la población era escasa porque la vida de las personas era muy corta. El joven Andrés tiene mucha razón. Es verdad que en la época del Paleolítico esta gente era nómada. ¿Por qué? Porque ellos andaban de un lugar a otro. Ellos fabricaban sus herramientas en una forma rústica, como ustedes ven aquí, observan en los gráficos. Ellos utilizaban los huesos, las piedras, como para comenzar el inicio de las herramientas. Es decir, que ellos prácticamente en esta época no conocían mucho de la agricultura, es decir, no conocían prácticamente. ¿Por qué? Porque ellos solamente vivían de lo que el medio geográfico les daba. Si, por ejemplo, se encontraban en una parte de, por decir, de Europa, ¿no? En un cierto determinado lugar. Entonces ellos en ese lugar se dedicaban a consumir todo lo que encontraban en ese lugar. Se consumía y se iban a otro lugar. Es decir, que simplemente ellos lo único que hacían ahí es como decir, dicen, nómada, andar de un lugar a otro y comenzaron así a elaborar pequeñas herramientas rústicas porque veían la necesidad de utilizarlas para poder cortar cuando encontraban alimentación. Entonces aquí es, compañeros y jóvenes, ustedes se pueden dar cuenta porque en esta época del Paleolítico fue el inicio de herramientas rústicas, pero no, ellos no conocían lo que es la agricultura, por la misma razón de andar de un lugar a otro. Bien, antes de pasar a esto, ¿alguien me puede decir qué significaba nómadas? Que no Sí, tenían un lugar profesor, exacto para vivir, simplemente iban de Exacto, un lugar muy a bien. otro. No tenían un lugar exacto. ¿Qué herramientas realizaron en la época del Paleolítico? Utensilios de piedra y hueso. Exacto, utensilios de piedra y hueso. Arco y Las flechas herramientas, también hicieron. ajá. ¿Estas herramientas eran tecnificadas o eran rústicas? eran rústicas, profesora. Muy bien, Usted, excelente. usted Eran nos acabó de indicar que ellos, pues, en primera instancia no conocían porque se trasladaban de un lugar a otro, no tenían un lugar seguro de una casa donde tengan que cultivar, solo que andaban donde encontraban los alimentos y así pues es. cazaban esos Muy animalitos a bien, través Luz. de la habitación. Excelente, sí, es. Entonces aquí podemos observar pues que uno de ellos pues está elaborando con piedras
una herramienta porque ellos veían la necesidad. Bien, seguimos con la otra diapositiva que dice, antes de la llegada del fuego. Aquí vamos a conocer cómo se dio el origen al fuego, quién fueron los primeros en descubrir el fuego. ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor, con el primer párrafo? Bien, antes de la aparición del fuego, en el Paleolítico, las sociedades tenían una vida muy precaria. Esto se debía en gran parte a la alimentación y a las enfermedades. Ya, muy bien. A ver, aquí con lo que Lucy ha dado lectura, aquí claramente nos explica que en la época del Paleolítico, la vida de estas personas era muy precaria. ¿Por qué? Porque ellos no cocinaban su alimentación y en muchas ocasiones pues se alimentaban y se comían las carnes porque ellos mataban en esa época los animales que encontraban para su alimentación y no lo cocinaban. Por eso dice, su vida era muy precaria. Y esto se debía a gran parte a la alimentación y a las enfermedades. Recordemos, porque si nosotros no comemos, los alimentos no los cocinamos bien, por ende, pues van a venir muchas enfermedades. Entonces, esto pasaba en esa época. En el otro párrafo nos dice, el problema era que dichas proteínas tan esenciales para la evolución de la masa cerebral, como se ha demostrado científicamente, no era en ocasiones bien asimilada y además que al ingerir carne cruda era un elemento de riesgo debido a las bacterias que podían contener el animal cazado. Entonces, eso era lo que pasaba en esta época. Como no cocinaban los alimentos, pues las personas de ese tiempo tenían menos posibilidades de vida. Bien, ¿quién me ayuda con lo que dice la llegada del fuego? Yo le ayudo, maestra. Muchísimas gracias. La llegada del fuego. Con la aparición del fuego en el Paleolítico, la calidad de vida de estos grupos se vería mejorada en gran parte. En primer lugar, las poblaciones podrían calentarse en las frías noches, teniendo luz en las noches. En segundo momento, comprenderían que podían utilizar esto para cocinar. Ellos se verían reflejados en un porcentaje menor de obtención de enfermedades alimenticias. El tercer elemento que debemos valorar es sin duda la aparición del arte parietal, es decir, las pinturas rupestres. Estas se hallan muy relacionadas con el interior de las cuevas, las cuales fueron habitadas por los homínidos tras la aparición del fuego. Ya. Bien, como dio lectura, pues aquí el compañero Andrés, con la llegada del fuego, pues ya estas personas tuvieron más posibilidades de vida por la misma razón que ellos ya comenzaron a cocinar los alimentos, ya permanecían, o sea, con el fuego mismo ya se calentaban, porque recordemos que ellos vivían en lugares totalmente fríos. Entonces, esto le ayudó a mejorar la calidad de vida. Y también tenemos otra parte fundamental, como dice aquí, el arte parietal, es decir, las pinturas rupestres. Ellos cuando se ubicaban pues en pequeñas cuevas, ellos iban dejando dibujados, entonces como para indicar que ellos estuvieron en ese lugar. Bien, jóvenes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué podemos observar en estas diapositivas? De acuerdo a lo que ya hemos... Espérese un ratito, estamos aquí. Ya. Antes de eso le voy a mostrar un video. Se me había pasado este video. El hombre prehistórico vivió durante millones de años de forma nómada. Sus comunidades sobrevivieron de la caza y la recolección de frutos y raíces. Por esta razón,
Los hombres vivían en constantes migraciones en busca de alimento, pero estaba a punto de comenzar una revolución que cambiaría para siempre la forma en que vivían los hombres antiguos. Esta revolución tuvo lugar con el dominio de las técnicas agrícolas. El hombre aprendió a sembrar la tierra y a cosechar el fruto de su trabajo. Este nuevo hábito se hizo que el hombre se asentara gradualmente en la tierra, abandonando parcialmente sus raíces nómadas. Las primeras aldeas comenzaron a brotar cerca de las llanuras de inundación, ya que eran las tierras más fértiles. Como en la mayoría de los lugares donde se asentaron los hombres, no pudieron cultivar alimentos durante todo el año. Los hombres comenzaron a dar preferencia al cultivo de cereales, que además de ser nutritivos, podían ser almacenados por largos periodos. Sin embargo, algunos de estos cereales estaban a menudo a merced de plagas y roedores. Durante este mismo periodo histórico, el hombre también desarrolló la habilidad de domesticar animales. El perro fue ciertamente uno de los primeros animales en ser domesticado. Sería utilizado como animal de trabajo, ayudando en la seguridad de las comunidades, la caza y el ganado. Hay algunos requisitos básicos para que un animal pueda ser domesticado. Esto no debe competir con los humanos por la comida. Por lo tanto, los animales que se alimentan de pasto o de sobras serían ideales. Lo ideal es que estos animales no entren en pánico fácilmente, pero si esto no es posible, deben comportarse como un rebaño cuando se asustan, porque al formar grandes grupos serían fácilmente controlados por sus dueños y sus perros de pastoreo. Estos animales domesticados con el propósito de proveer de alimento a los humanos también deben alcanzar rápidamente la madurez. Tanto la agricultura como la ganadería se utilizaban también para fines distintos de la alimentación. El cuero de los animales se utilizaba de varias maneras, tanto para la ropa como para la producción de otros artículos. Y los animales como las ovejas, además de proporcionar carne y leche, también proporcionaban su lana. También cultivaban plantas como el lino y el algodón para la producción de productos textiles. Estas pequeñas aldeas comenzaron a producir excedentes y así empezaron a intercambiar con otras aldeas sus productos por otros productos producidos en otros lugares. De esta manera, la práctica de hacer comercio comenzó a ser cada vez más común. El dominio de estas tecnologías generó las condiciones básicas necesarias para el surgimiento de las primeras ciudades. Bien, ya pudimos observar el video. A ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué observó? ¿Cómo vio el video? ¿Qué enseñanza nos da este video? Y de acuerdo a lo que ya hemos estado relatando, hemos estado explicando, ¿qué más podríamos argumentar al respecto? A ver, alguien que me ayude, por favor. Bueno, podemos decir que el hombre ha ido evolucionando a través del tiempo hasta llegar a la época actual. En la época actual, lo más novedoso que hemos evolucionado es en la ciencia y la tecnología, pero siempre tenemos en cuenta el origen, de dónde vinimos y hacia dónde estamos. Muy bien, Jimena, es verdad. Ahí en este video pues nos demuestran que pensamos en la época del Paleolítico, donde el hombre era nómada. Luego nos dice pues la época prácticamente del Neolítico, cuando hablamos ya de la piedra nueva, donde el hombre ya pues empieza a ser sedentario y se empieza a ubicar en un solo lugar, empieza ya a la agricultura, al cultivo, cuando se dan cuenta que de una planta nace una nueva planta y empieza pues ya la agricultura, la ganadería. Pero tampoco podemos dejar de indicarles porque también a raíz de esto ellos también se dedicaban a la caza y a la pesca, porque eso era como algo que ya venía en la época del Paleolítico. Bien, vamos a seguir acá con la nueva biopositiva. Aquí ya vamos a hablar en sí del Neolítico. Dice aquí, el Neolítico surgió por primera vez en el Oriente en torno a los grandes cauces fluviales, emergió como una necesidad ante la escasez de plantas y animales, a las consecuencias de un cambio climático que desecó el clima, desde allí fue extendiéndose por Europa.
¿Qué se descubrió en el Neolítico? Alguien que me ayude, por favor. ¿Qué se descubrió en el Neolítico? Yo le ayudo. ¿Ya? A ver, ¿qué se descubrió en el Neolítico? El periodo prehistórico conocido como Neolítico se entiende, perdón, los 9000 y los 4000 años antes de Cristo. En ese periodo el hombre, además de dedicarse al cultivo de cereales, seguía practicando la caza y la pesca y también criaba ganado, se agrupaba en poblados y construía las viviendas de ladrillos cocidos al sol. Este periodo se caracteriza fundamentalmente por el uso de instrumentos de piedra pulida. Inventaron la rueda, que les permitió trasladar objetos de gran tamaño, el arado, el telar, la piedra de moler granos y el torno alfarero. Ya. Bien, en esta, cuando ya se descubrió pues el Neolítico, ya nos podemos dar cuenta porque esta población comenzó a mejorar su calidad de vida, ya comenzaron a hacerse sedentarios, es decir, quedarse en un solo lugar, comenzaron a la cría de ganados, más que todo, se agruparon en población, pero no dejaron de practicar la caza y la pesca. Estas personas se volvieron totalmente sedentarias, es decir, que ya se quedaron en un solo lugar. Debido pues que a ellos ya y en ese lugar pues se dedicaron a sus crías de animales, se dedicaron al cultivo y es decir, pues comenzaron a aparecer esta famosa palabra, el excedente. ¿Alguien me puede decir qué entendió por el excedente? Si han escuchado esta palabra, excedente. ¿Qué será el excedente? ¿Será algo que sobra? Exacto, Lucy, muy bien. Excedente quiere decir algo que sobra, es decir, que comenzaron a cultivar y comenzaron a guardar alimento debido a que sobraba. Y esto quiere decir que la población comenzó a mejorar su calidad de vida y a durar más tiempo. Porque anteriormente en la época paleolítica, recuerde pues, que las personas morían con más facilidad. ¿Debido a qué? Que no cocinaban los alimentos pues, y debido a las enfermedades, a las bacterias, pues, el hombre comenzaba a morirse con rapidez. Bien, acá tenemos unas imágenes que ya es prácticamente lo que en sí. Solo le pregunto aquí, con lo que ustedes ven, ¿en qué época estaremos? ¿En el Paleolítico o en el Neolítico? Con estas imágenes. Ya vemos aquí que tenemos En casas. el Neolítico. Así es, muy bien, Andrés, estamos en el Neolítico, porque mire, aquí ya cada uno se dedicaba a diferentes actividades. Ya tenemos acá al lado, tenemos una casa, tenemos aquí que se dedican al pastoreo, entonces ya aquí estamos en el periodo Neolítico. Muy bien. Profesora, Sí, dígame. usted antes hablaba del sedentarismo. Entonces, al ver estas imágenes, ya vemos nosotros que ya estas personas ya se dedicaban a cultivar sus propios productos. Ya Así, tienen casa, ya están en un solo lugar, ya no andan pues como los nómadas de un sitio a otro. Ya tienen un así, hogar, una familia y ya pues se organizaron mejor. así es, Lucy. Muy bien su reflexión. Ya estas personas ya se dedicaron al sedentarismo, a estar en un solo lugar. Bien, aquí tenemos también, aquí ya tenemos que formaban ciudades, cada quien se dedica a sus actividades. Como ustedes pueden observar, cada quien tiene una actividad por realizar. Siempre trabajaban en una forma cooperativa, es decir, trabajaban conjuntamente y se repartían por sus labores de trabajo. Acá le voy a mostrar ya en sí un resumen del Paleolítico y el Neolítico. Tenemos forma de vida del Paleolítico, era nómada. En el Neolítico, sedentario, y en la edad de los metales, sedentario. Habitaban en cuevas o cabañas. En el Neolítico, en aldeas, en la edad de los metales, en ciudades. Forma de conseguir los alimentos, recordemos que el Paleolítico era de la caza, de la pesca y la de recolección de frutos. Y en el Neolítico, la agricultura y la ganadería, por el mismo razón de volverse sedentarios.
Y la edad de los metales, agricultura, ganadería, comercio y el trueque. ¿Qué será el trueque? ¿Qué entendemos por el trueque? Es el intercambio de Es el productos. intercambio de productos. Muy bien, es el intercambio de productos. Materiales que trabajaban, piedras talladas y hueso, paleolítico. Neolítico, piedras pulidas de barros y cerámicas. En la edad de los metales, cobre, bronces e hierro. En los grandes avances tenemos, el primero que descubrió el fuego fue el paleolítico. En el neolítico tenemos los tejidos y en la edad de los metales tenemos la rueda, el arado y la vela. Expresiones artísticas. En el paleolítico, como observamos en el video, tenemos pinturas de animales en cuevas. Ellos siempre que estaban en un lugar dejaban dibujado un animal. Entonces, para indicar que se encontraban ahí. En el neolítico pintaban escenas esquemáticas y en la edad de los metales, monumentos megalíticos. Esto en sí es el resumen del paleolítico y el neolítico. Para darse el origen de la agricultura, tuvimos que iniciar desde el paleolítico al neolítico. ¿Sí se dan cuenta? Que cada cosa tiene su origen y cómo se fue evolucionando. Bien, hasta ahí algunas preguntas, jóvenes estudiantes, y si no paso a unas preguntitas que tengo que hacer. ¿Alguna pregunta? No. ¿Qué dicen niña Lucy, niña Jimena? ¿Está claro? No, profesora, está todo claro. Muy bien. Voy a hacerle unas preguntitas, por favor. Alza la manito, alguien que... Bien. Actividad a realizar. Dice, elija la respuesta correcta. ¿El hombre del paleolítico es sedentario o nómada? Nómada. Muy bien, excelente. ¿El hombre del paleolítico vivía en cuevas, cabañas o aldeas? Cuevas. Cuevas. Muy bien, cuevas y cabañas, excelente. Subraye la respuesta correcta. ¿Qué marca el final del paleolítico y el comienzo del neolítico? ¿El descubrimiento del fuego o la aparición de la agricultura? La aparición de la agricultura. Exacto, excelente, muy bien. ¿Cuándo se descubrió el fuego? ¿Antes o después de la etapa prehistórica? ¿Antes de la prehistórica o en la etapa prehistórica? En la etapa prehistórica. En la etapa prehistórica. Muy bien. Ay, se me pasó. Ya. Y la última pregunta. ¿Cómo fabricaban sus herramientas los hombres del paleolítico? ¿No fabricaban herramientas todavía? ¿Con huesos, con piedras y otros elementos? Con huesos, Con con huesos. piedras y otros elementos. Muy bien. Excelente. Ustedes tienen un 10. Me da la impresión que sí me entendieron mi clase. Muchísimas gracias, jóvenes, por esta clase. Gracias a ustedes por la atención.